como habíamos anunciado, señores, tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Potentini. A propósito de algunos temas jurídicos, él como experto ha estado también participando en el debate sobre el conocimiento de las primarias abiertas, cerradas, la ley electoral, las modificaciones que se han pretendido hacer, qué tan legales podrían ser alguna toma de decisiones que tenga que ver con todo esto. Así que le damos la bienvenida a Trajano. Gracias por venir a nuestro programa. Bueno, a ti, Henry, de verdad que nos sentimos en casa. Es un programa, pues, no solo al que le damos seguimiento, sino en el que hemos tenido sostenidamente muchas participaciones, aún cuando teníamos unos días. O sea, que estamos en casa. Así es. Lo primero que yo quiero es remembrar como ejercicio didáctico, de que en la República Dominicana hay la necesidad, la inminencia de abocarnos a lo que es una reforma electoral integral. Ello así en función de la necesidad de una ley de partidos políticos que no hemos tenido nunca. No hemos tenido y... Bueno, tenemos 12 años discutiéndola. Ni siquiera 12 años, 17 años. Sí. En el 2000, el Castro Silverio del Partido Reformista pues depositara en el Congreso ya lo que fue ese proyecto de ley, que todavía intensamente, como tú dices, sí, 12 años. Y ya esto pues ha traído consigo el que se haya arribado a una especie de consenso en un sinnúmero de temas. Esto también, de otro lado, pues también la ley electoral, que ya tenemos un esquema constitucional diferenciado, el Estado social y democrático de derecho, los partidos políticos como órganos constitucionales. Eso impone entonces que nosotros tengamos que también cambiar la ley 275-97, la ley electoral, adecuar a esta nueva realidad constitucional de este Estado social y democrático de derecho, lo que son estas pautas, lo que son estos criterios en el orden democrático, que con la cláusula democrática de este Estado social y democrático de derecho, pues no hay duda que necesitan de esa potencialización. Se ha arribado, si se quiere, a una serie de puntos, los cuales pues sirven o son la gran plataforma de consenso para que podamos abocarnos ya en lo inmediato casi ya a tener una ley de partidos políticos y tener, ¿por qué no, también una ley ya electoral que responda a las nuevas expectativas constitucionales? Una especie de caballo de Troya viene dado en función del planteamiento de si primarias abiertas o si primarias cerradas. Digo que es una especie de caballo de Troya porque ojalá que nuestra clase política, fundamentalmente el Partido de la Liberación Dominicana, pueda ponerse de acuerdo en esto, en un tema que ya ha devenido en no ser jurídico. Es un tema, a mi juicio, político, más que todo político, porque parecería que hay diferencias que son insalvables y diferencias que de un lado y del otro podrán ser sostenibles en términos argumentativos, porque precisamente el derecho constitucional de hoy, el neoconstitucionalismo, la nueva tendencia del constitucionalismo en países como el nuestro, en el resto del mundo, con constituciones que traen consigo esa cláusula de Estado social y democrático de derecho, esos principios, ese fundamento democrático, ese neoconstitucionalismo en donde ya el derecho constitucional no se interpreta, sino que se sobreinterpreta, se deducen del mismo pues de manera implícita una serie de principios y valores que lo mismo entran en contradicción. Por eso ya lo que juega un papel preponderante como técnica de interpretación es la argumentación, rellenar la norma de contenido. Entonces en derecho constitucional hoy 2 más 2 no son 4, podrán ser 5, 6, 7. De uno y otro lado habrán puntos encontrados que se podrán argumentar, que se podrán defender a partir de la ideología, de la escuela de cada quien. Por eso yo digo que he valorado como positivo el que el Partido de la Liberación Dominicana pues busque 5 juristas, 7, lo que entienda, porque esto traería consigo pues un ejercicio didáctico importante, un ejercicio de acercamiento conceptual, doctrinal, de cuál es el esquema pues más conveniente para la República Dominicana, y esto serviría tal vez para que puedan zanjarse esas diferencias. Quiere decir que entonces no es tan definitivo el que la Constitución lo permita de una o de otra manera. O sea, ¿hay una posibilidad de que pueda ser de cualquiera de las dos? Henry, como un hombre de los medios de comunicación, un testigo de sesión de grandes procesos que tú tienes ligado a todos estos temas, tú recordarás que en tiempo de Balaguer se decía que la Constitución no se interpretaba, que era de interpretación estricta. Pues resulta que en el esquema neoconstitucional la Constitución se sobreinterpreta y más aún, juega de manera preponderante en todo el tema político un componente hegemónico. Todo es en función a la Constitución. Si tú le das para atrás a los debates que han estado en el tapete,
todo es en razón de la Constitución, de si está conteste con la Constitución, de que se viola el espíritu, de que se viola la letra de la Constitución, de si es inconstitucional, porque en eso estamos, en un Estado neoconstitucional, en un Estado constitucional, diferente a otros tiempos que era el Estado legal, donde esto tenía un componente de rigidez muy fuerte. Entonces no es un tema acabado. Vamos a tener eventualmente un tribunal constitucional que pudiera plantear sobre el mismo, si es apoderado, en uno u otro sentido, a partir de ese necesario razonamiento que hay que hacer de interpretación, de ponderación, de pesaje de los intereses en conflicto, de los bienes jurídicos en conflicto, de los derechos en conflicto. Entonces no es un tema definitivo, esa es la realidad. O sea, que la Constitución todavía no ha dicho de manera determinante esto es así o es de la otra manera. No. Ahora la Constitución puede ser interpretada en función de lo que dice... Sí, es que hay muchos, por ejemplo, hay por un lado que pudiera favorecerte la primaria, por ejemplo, cerrada. Sí. El tema del 216 que te hace el planteamiento de que los partidos políticos tienen una democracia interna. Pero por otro lado, la autodeterminación, la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho, la amplitud, que no se te ponga cortapisa para la participación, el derecho a elegir y ser elegido en su extensión más amplia. O sea, son muchos los componentes que habrá que sopesar, que habrá que ponderar a partir de esas técnicas más que de interpretación, de argumentación que hoy convergen a dar luz en el derecho constitucional en este estado de neoconstitucionalismo. O sea que entonces puedo interpretar que la decisión que se tome de una o de otro lado siempre va a ser apegado a lo que diga la Constitución de la República. Va a depender del enfoque. No va a ser ilegal. No, va a depender del enfoque, va a depender del... Pero es un tema, reitero, más que jurídico, es un tema ya político. Por eso, ojalá que la clase política se aboque a un consenso y haga el planteamiento que más convenga a la democracia, al sistema democrático de la República Dominicana, al sistema constitucional, de ir gestando, de ir desarrollando estas leyes que son leyes orgánicas, son leyes fundamentales para el ejercicio de la propia democracia. Pero todo ello en consonancia con esos principios y valores que hoy por hoy orientan todo el entorno constitucional. Bien, hay una parte, Trajano, en función de esta modificación que se está planteando también de la ley electoral, que hace algunos planteamientos que todavía no se han discutido abiertamente en los medios de comunicación y que podría lesionar lo que son derechos inclusive empresariales. Por ejemplo, el hecho de que la Junta Central Electoral se abrogue el derecho de elegir o tener el control de las empresas que van a hacer las encuestas en la parte política, o establecer las cuñas, qué precio debe pagarse por una cuña en los diferentes programas de televisión, en los periódicos, etcétera. Es decir, un control absoluto de todo lo que sería la campaña de propaganda política y cuánto debe cobrarse, cuánto debe pagar. Lo que yo entiendo que es una agresión a lo que es el derecho empresarial. Yo como empresa tengo mis costos, tengo mis gastos y tengo una serie de valores que esos valores le dan un precio a mi cuña, a lo que yo entiendo que debo de cobrar. ¿Cómo podríamos resolver esto? Mira, tú has hecho un señalamiento por demás perturbador, porque además responde precisamente a la realidad de lo que se está gestando, de lo que se está trabajando. En los artículos 160 al 163, 153 también, del proyecto de ley que cursa en el Congreso, que sometiera a la Junta Central Electoral, ya en lo atinente, vamos a apartarnos del tema de partidos políticos, sí, no el proyecto de partidos políticos, sino el de régimen electoral, traería consigo lo que son las funciones, las facultades de Junta Central Electoral. Aquí ha habido una falencia, un vacío tradicional que ha llevado a que la Junta, por falta de la misma ley de partidos políticos y de otras disposiciones, y de la misma obsolescencia de esta ley 275-97 del 97, el último cambio que le hicieron, bueno, algunos cambios más mínimos en el 2000 con la cuota de la mujer, pero esto ha traído consigo de que la Junta haya tenido que resolutar discrecionalmente, una capacidad que tiene de reglamentar una serie de temas, y ha habido esa tradición de que la Junta pues hegemónicamente tenga una participación, un superpoder del Estado, y que pudiera esto advertirse o tener su justificación en que sea por 2 meses en el tema del proceso electoral. Tú lo dices, bueno, sí, a 3, 4 días hay que darle a la policía, la Junta es quien tiene que tener control, todo eso es comprensible. Entonces se ha planteado en esos artículos 153 y de 160 a 163, primero,
la posibilidad de que la Junta Central Electoral, lo que sería una agresión, para ponerle apellido a lo que tú has planteado, al artículo 50 de la Constitución, con lo que es la libertad de empresa, de que sea quien tenga que tener el registro, el seguimiento, la calificación, la autorización de si una empresa en el orden de las encuestas estaría o no habilitada para servir resultados. Eso no debe tener la Junta un control hegemónico en eso en lo absoluto. Que tenga que estar reglamentada, bueno, hay un sinnúmero de reglamentaciones que vienen dadas en función de impuestos internos y de todo lo relativo a las compañías en la República Dominicana, y un sinnúmero más de temas que están en la misma Constitución. Eso es una locura, pero más locura aún es el tema de las tarifas que fijaría la Junta Central Electoral. Eso sería violatorio a la libertad de empresa por un lado, pero además también a la libertad de expresión. Y más aún atentatorio a cualquier comercio, porque tu programa en función del rating, en función de tu gasto, en función de tu valor agregado, en función de tu conocimiento, es que tú vas a fijar en una oferta de libre mercado el precio que tú estimes. Eso no puede ser. Yo lo discuto con mi cliente, no con la Junta. Con tu cliente. Entonces no es verdad que la Junta puede. Eso sería una afectación delicada, peligrosa por demás. Hasta el propio presidente, yo recuerdo que en una actividad pues someramente hasta reconocía que es un tema a discutirse, pero vemos que en los consensos que estaría arribando la comisión bicameral para el tema de partidos políticos y régimen electoral, pues habría pasado eso como un hecho dentro de su informe de que es favorable el que la Junta tenga ese control hegemónico. Y eso sería atentatorio, desde ya por demás inconstitucional. Bueno, ese recurso tendríamos nosotros que hacerlo. A la hora de declarar eso inconstitucional, tendríamos que tenerlo prácticamente listo de concretarse esto. Sí, pero eso yo pienso que eso es imposible que pueda pasar una modificación que entre en contradicción con leyes tan importantes como esta, ¿no? No es tan imposible si vienen gestándolo, si vienen discutiéndolo. Nosotros en abril de este año, cuando fuimos invitados como sociedad civil por esta comisión, pues ya nosotros hicimos el planteamiento de manera puntual. Pero vemos que no se le ha hecho mucho caso, lo vamos a reiterar en los próximos días y vamos a hacer la advertencia y le vamos a dar más cuerpo y lo vamos a explicar, lo vamos a airear. Sí. Porque es un absurdo. Parece ser que el sector empresarial de los medios de comunicación no ha estado al tanto de lo que se está gestando, porque esto lesionaría los propios intereses empresariales y la libertad de empresa, como tú dices. Bueno, y la propia de libertad de expresión, también, en el tema de las encuestas y la posibilidad de ponerle cortapisa a cuál es el esquema comercial, el precio que tú vas a utilizar para garantizar una tal o cual igualdad a la hora de tener acceso a los medios. No es ese el mecanismo. Tú lo que debes es limitar la cantidad posiblemente de cuñas, si es lo que tú entiendes, el tiempo de la campaña. Exacto. Pero decirle a un medio, a ti que tienes 30 años en este medio desarrollando esto para que tenga un valor agregado a nivel de rating y demás, que tú no puedas hacer un planteamiento de conformidad con el libre mercado. No, eso es imposible. Bueno, vamos a esperar que eso porque apenas está en la discusión, todavía eso no se ha planteado oficialmente. No, eso está ya dentro de los denominados o llamados puntos de consenso. Sí, pero todavía no sé eso. Efectivamente, no se ha aprobado porque depende ya del Pleno. Bueno, hay otro punto, Trajano, que quiero aprovechar que estás aquí y que es un punto neurálgico, que también es la parte política, pero incluye definitivamente la parte de la Constitución de la República, y es la interpretación que se da de si en estas condiciones realmente la Constitución establece un mecanismo de negación de la posibilidad de que el presidente se pueda repostular, si hay que necesariamente modificar la Constitución, los mecanismos que la Constitución establece para modificar y poder hacer esto, o definitivamente el presidente no tiene otra opción que sea retirarse y no presentarse como candidato presidencial. Mira, aun cuando es un tema definitivamente que es temporáneo, lo mantienen en el tapete. Pero es un tema que se discute todos los días. Todos los días. Creo que es la función de los medios de comunicación, porque si es lo que genera, es lo que suscita interés, y más aún cuando estamos en un país que definitivamente es político. Y que el año 2018 es un año clave para lo que va a pasar en el 20. Es un año, bueno, no solo sino el tema político. La República Dominicana es un país político desde los pies hasta la cabeza. Y por eso, pues, con mucha recurrencia se
este tema. Incluso vemos un presidente que ha hecho el planteamiento que no va, vemos también sus principales ministros, voceros, pues también reiteradamente están haciendo el planteamiento. Vemos por otro lado que el expresidente de Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, pues también hiciera el planteamiento de que el Tribunal Constitucional perfectamente pudiera habilitar en una interpretación. Creo que habría muchos temas, muchos puntos también a considerar, porque, reitero, no se puede legislar en beneficio ni en prejuicio de una gente en particular. Eso pudiera cuestionar el tema del transitorio. Ciertamente es una capacidad, es un derecho de elegir y ser elegible. Lo digo porque tú ahorita planteabas también la flexibilidad que tiene la nueva interpretación de lo que son la constitución, ¿no? El constitucional, que ya no es tan rígido como se estilaba años atrás, ¿no? Hay una posibilidad todavía abierta sin tener que modificar la Constitución, o habría que modificar la Constitución. Mira, el artículo 184 de la Constitución Dominicana precisamente establece que el Tribunal Constitucional es el máximo y último intérprete de toda la expresión y sentir de la Constitución. Donde quiera que exista una ambigüedad, la discusión de un derecho fundamental o cualquier choque entre principios y valores constitucionales, la letra, el espíritu de la Constitución, tiene la habilitación necesaria, el fundamento para precisamente arrojar esa luz en un ejercicio de ponderación, como pudiera hacerlo en su oportunidad, en su momento, con el tema del aborto. El tema del aborto, la Constitución en el artículo 37 dice que no es viable, no es posible el aborto porque se protege la vida desde la concepción hasta la muerte. No obstante, pues hay también algunos valores que bajo condiciones excepcionales pudieran lo mismo pues ser objeto de alguna ponderación, alguna discusión, y ellos sí están habilitados para hacer cualquier cambio o dar espacio a cualquier aspecto excepcional. La excepción te plantea una regla. Entonces no hay duda de que no es un tema que esté definido. El tema de la reelección no está definido al momento, aun cuando hay una voluntad política manifiesta en lo que es un artículo transitorio, cuando vemos que pudiera resultar extemporáneo e innecesario tal vez esa discusión. Más allá me parece que pudiera también eventualmente pues ser objeto del análisis de una cantidad importante de juristas. Creo que es un ejercicio didáctico que también le cabría. Porque por un lado el presidente va a decir, bueno, pero van a legislar para prohibirme a mí exclusive, particularmente, que no sea el que aspire o el que tenga la habilidad o la posibilidad posteriormente de aspirar, porque el aspirar es un derecho, el aspirar no te confiere la presidencia. Así es. Te la confiere el pueblo. La democracia ahora ya no es una democracia pura y simplemente representativa, es directa, y el voto es una de las posibilidades de esa participación. Entonces creo que hay muchas cosas que pudieran analizarse, que pudieran discutirse, y como dice Subero, pues no es un tema definitivo. Estaría eventualmente el Tribunal Constitucional para plantear cualquier punto que entienda. Pero es un tema también más que jurídico hoy, es un tema político, es un tema que entiendo que el Partido de la Liberación Dominicana es el que debe que ponerse a lo interno, de acuerdo, cuál es el modelo, cuál es el planteamiento, cuáles son los compromisos que tienen, ese propio artículo transitorio, cuál es el valor que querrán darle. Yo creo que habrá que ver, pero es un tema al momento que no debería ser ni parte del tapete. De la discusión, porque estamos muy lejos, pero ya se están perfilando, inclusive los partidos ya están perfilando sus posibles alianzas políticas, ya se están proyectando los posibles candidatos, aunque estamos a destiempo. El año 2018 plantea un año de mucho activismo político, porque los partidos están envueltos en estas discusiones a lo interno de quiénes serán sus candidatos y qué posibilidades tienen a favor o en contra con la Constitución. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional tiene la facultad, como último y máximo intérprete de la Constitución, de ser el que tenga la última palabra sobre cualquier tópico, cualquier aspecto que pudiera presentar una ambigüedad, una oscuridad, una insuficiencia dentro de nuestra Constitución. Esa es la realidad. O sea, ¿y no se podría impugnar posteriormente esta decisión? Porque el Tribunal Constitucional no puede ser... No, el Tribunal Constitucional no tiene posibilidad de que se le pueda impugnar. Es en última y única instancia. Sí. Y sobre todo que constituyen precedentes vinculantes equivalentes a la propia Constitución. Bien, vamos a hacer una pausa. Estamos con Trajano Potentini de la Fundación
justicia y transparencia. Ya regresamos. Trajano, hay varios temas que están en la discusión de la gente y que mueve mucha preocupación, porque todos los días, casi todos los días vemos casos de esto. Un tema es el feminicidio, que aparentemente el Estado no ha tenido como una respuesta para ver cómo puede manejar esta situación y que no se produzca prácticamente de manera epidémica como lo estamos teniendo. Encabezamos prácticamente en América Latina la cantidad de feminicidios que se están dando por año. Esto vinculado también a la parte que tiene que ver con la inseguridad en función de la delincuencia y la facilidad con que un delincuente sale de nuestras cárceles, o sea, a través de una medida de coerción, se le da para que presentarse periódicamente, de repente no se presenta, desaparece, y hay miles que están en esas condiciones y vuelven a delinquir, y entonces eso crea un estado como de inseguridad a la población. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia nuestra en ese sentido? ¿Cuál es tu parecer? Mira, el tema de los feminicidios se han esparcido sostenidamente como una especie de epidemia. En los últimos 10 años, pues como tú objetivamente señalas, encabezamos prácticamente la media de América Latina, con más de 100 feminicidios por año, más de 1000 feminicidios llevamos en estos años, de conformidad con las estadísticas de la Procuraduría General de la República, lo cual, pues no hay dudas, nos sirve de mucha vergüenza. A esos fines, nosotros hicimos un planteamiento de, primero, tipificar, contemplar, prever en nuestras leyes penales, en nuestra legislación penal, porque no lo tenemos, como un tipo penal agravado, grave, el concepto de feminicidio. O sea, no hay una definición que no sea, o femicidio, que es el término correcto, no encuentra cobijo en nuestra legislación para tú condenar esto como un tipo penal y como un delito grave. Entonces hay que tipificarlo, hay que preverlo en nuestra legislación penal como un delito grave, con penas de cadena perpetua. Es el planteamiento que nosotros hemos hecho. Y hay muchos que se han ruborizado y se preguntan, dicen, bueno, y eso no choca con la Constitución. No choca con la Constitución porque no es pena de muerte. Lo que no podemos instaurar e integrar a nuestra legislación penal en la República Dominicana es la pena de muerte, porque el artículo 37 protege la vida. Y porque es también un componente de carácter convencional, a partir de un tratado, de una convención internacional. Cuando suscribimos la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, en 1969 y tanto, en donde, pues, en el artículo 4 dijimos que nos comprometemos en la misma a no instaurar pena de muerte. Eso no lo podemos hacer, pero cadena perpetua para el crimen grave de femicidio o feminicidio, yo creo que es importante, no porque esto vaya a resolver el problema, porque la gente tiene que entender que un fenómeno social en modo alguno puede ser conjurado con una ley. Eso se hace con políticas sociales, eso se hace con un diagnóstico, donde la ley pudiera ser uno de los componentes dentro del esquema de política criminal del Estado. Una ley lo que busca es dar una respuesta social, un disuasivo, una sanción. Sí. Fíjate que la ley no está previa, la ley se activa a partir de la comisión del hecho. Así es. Porque si no, no habría necesidad entonces ni siquiera de contemplar el homicidio, porque si eso no va a resolver, se siguen matando, se siguen asesinando y matando mucha gente todos los días. Ese no es el objeto de ninguna ley. Por eso, también nosotros le buscamos el manejo, el componente integral a esta propuesta que estamos haciendo, y pedimos entonces que se declare el año 2018 como el año de protección integral de la mujer y la familia. ¿Qué implicaría declarar el año con potencializar, priorizar el tema que también lo planteamos ahí, políticas sociales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, la enseñanza, la concientización, sí, el diagnóstico, el levantamiento, la integración de las campañas de prevención. Campañas de prevención, por eso hablamos del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Procuraduría General de la República, sí, la Policía Nacional, coordinado esto por el despacho de la primera dama como la expresión política más sostenida de interés por parte de un gobierno de trabajar un tema, que lo asigne al despacho de la primera dama. Además, ¿verdad?, del rostro y la preocupación que ha manifestado la propia vicepresidencia, que también ha venido pues haciendo algunos trabajos en este orden, que haya esa coordinación de todos y cada uno de esos
de esos estamentos, de que se puede entonces incluir ese seguimiento, esas políticas públicas, esas políticas sociales, orientadas entonces sí a atenuar, pero tiene que haber la mano del disuasivo social. Porque tú me dices, bueno, la mitad o la gran mayoría se suicidan, pero esa no es la realidad. Hay que conocer, y por eso digo que puede servir el disuasivo, hay que conocer que ya el suicidio y la muerte de una mujer es la etapa culminante de un trayecto de violencia de género, de intentos y de un sinnúmero de diabluras que se vienen dando en contra de una mujer. Ese que se aumentaría entonces también las penas por violencia contra la mujer, intento de asesinato, etcétera, ¿no? Claro que sí, estamos planteando la tentativa de 30, 40 años. Y por qué no también la complicidad del tema del feminicidio. O sea, como una expresión de una política estatal orientada a conjurar los efectos al más alto nivel con ese disuasivo social, dureza, ¿no? Con esa dureza. Que no va a resolver, bueno, las leyes no están ninguna para dar una solución, porque si fuera así, entonces claro, es un problema social. Así es. Eso es el planteamiento, nosotros lo llevamos al Congreso. Fuimos recibidos allí por los senadores Adriano Sánchez Roa, y de igual forma pues Rafael Calderón de Azua, que son los que se han comprometido a llevar la voz cantante en este tema y a someter. Ojalá que sea así y que se aproveche para todo esto, ¿no? Para ampliar toda esta intención que ha tenido el gobierno del Estado Dominicano para manejar políticas sociales que pueda bajar un poco toda esta cantidad de feminicidios que se han estado produciendo. Todos los esfuerzos que está haciendo Procuraduría son positivos, pero se necesita el brazo fuerte de la ley. Se requiere acompañar eso de esas políticas sociales que vienen dadas en función de las tantas marchas, de los tantos seminarios, que más que todo eso nosotros entendemos que tenemos que hacer un levantamiento, tenemos que hacer un diagnóstico. Hay que ver por qué se están suicidando, qué es lo que está pasando, si hay un problema son muchos elementos psicológico. ¿Cuáles son los que más inciden en tomar esa decisión? Yo creo que eso ha hecho falta, ¿no? Se han hecho de manera espontánea por muchas ONG inclusive, la interpretación de por dónde vienen. No hay duda de que el componente educación es fundamental. Entonces hay que ver la concientización, las campañas, todo lo que nosotros estamos planteando. Pero yo pienso que también ha faltado toda una campaña de orientación y de prevención a nivel nacional en el campo y todas las ciudades. Lo hemos estado planteando aquí en el programa. No es un asunto solo de educación, porque la persona se educa y hemos visto inclusive personas educadas que cometen... educación como tú señalas, focalizada. Así es, tiene que ser focalizada. Desde la escuela, la educación básica hasta la educación superior en las universidades. Y endurecer también estas medidas de coerción, estas medidas fuertes de sanción para los que cometan los hechos, que sirva como ejemplo para aquellos que de alguna manera le pueda pasar por la cabeza. El disuasivo social. Así es. Hay un punto también, Trajano, que lo dejamos abierto ahorita, en la parte de esta delincuencia, en la parte de la aprobación de la modificación del Código Procesal Penal, creo que ha estado en stand-by por el asunto del aborto, que se ha estado manejando, y esto ha quedado un poco atrás. Es el Código Penal. Ciertamente el Código Penal. No tenemos Código Penal porque el tema del aborto lo tiene en una especie de virtual secuestro. Lo cual es una irracionalidad. Interesante ahí, ¿no? Claro, es una irracionalidad porque el tema penal no es solamente aborto, es feminicidio. Fíjate como que tenemos que de manera alterna que plantearlo en una ley especial, porque no hay forma de que suelten el Código Penal que se requiere para fortalecer la política criminal del Estado, con el trabajo que debe hacer en consonancia con la nueva directriz del Código Procesal Penal. Tenemos un código de 1884, código que va rumbo a 200 años, si vamos a tomar en consideración que desde los tiempos de la dominación haitiana era el mismo código francés que estaba en vigencia, si no en República Dominicana, en la nación dominicana, pero asimilado como una ley, traducido como una ley nacional, 1884. Ese es el código que aprobamos, uno nuevo, y que el mismo no surtió ningún efecto porque tuvo que ser declarado inconstitucional porque no se llenaron la forma del procedimiento interno en la Cámara. Fuimos nosotros como fundación que hicimos el planteamiento. Entonces estamos sin un código, tenemos un código secuestrado por ese tema, donde tenemos ahí el cúmulo de la pena, que es importante por la comisión de varios delitos. Tenemos que ahora, para que la gente no pueda seguir, ahora usted comete 2 delitos, un asesinato y un robo, y lo condena solo por el crimen mayor, que es el asesinato. El crimen mayor, entonces eso hace falta. Hace falta contemplar, prever la industria del sicariato, también, la autoría intelectual. No, nosotros como tipo penal
el que manda, el que activa el sicario, realmente como cómplice a la hora de hacerle un castigo, donde es un autor principal y un autor intelectual. No sabemos qué va a hacer la justicia, cuál es el sentido, cuál es el seguimiento, cuál es la interpretación que le darán, porque tenemos ese vacío legal. Entonces necesitamos un código penal. No podemos tenerlo secuestrado por el tema del aborto. Por eso yo he dicho que se debe hasta sacar el tema del aborto del Código Penal y diferirlo, una ley especial. Una ley especial, sí, donde se pueda ser objeto de una discusión más amplia, pero no podemos tener el código secuestrado. ¿Cuáles son los otros elementos que están contemplados y están paralizados de modificación del Código Penal? Hablamos de la parte del cúmulo de pena. No, en su contexto general vamos a encontrar el cúmulo de pena. Vamos a encontrar que fueron de las cosas que se aprobaron en ese código, el aumento de en vez de 30 años, que la pena máxima sea 40 años, sí, con la posibilidad de llegar hasta 60 años con cúmulo de pena, por lo que decíamos de la comisión de varios delitos. Vamos a encontrar el tema de la difamación e injuria, que la tendencia es a una despenalización prácticamente en todos los órdenes, porque ese es un insumo base de también aquí hay un punto de la democracia. También que estos asaltos a veces se tratan, como se decía antes, de simple policía y salen con mucha facilidad. Contempla también una pena mayor para estos que están todos los días. Claro que sí, porque nosotros tenemos una estructura obsoleta. Nosotros tenemos una estructura que habla de crímenes, delitos y contravenciones, 1, 3 y 10 años en términos de lo que es su prescripción. Todo eso tiene que desaparecer. Ya lo que tenemos que hablar en crímenes graves y crímenes menos graves, en tal caso. Pero no podemos hacer eso que es producto de la estructura tripartita de la infracción de los franceses. Eso ya no se corresponde con la nueva realidad del Código Procesal Penal que nosotros tenemos. Son muchos los cambios que hay que hacer. Hay que adecuar ese mismo código al tema, por ejemplo, de la proscripción de la corrupción que tenemos ahora en nuestra Constitución, la misma declaración jurada de bienes. Hay muchos tipos penales que necesitan ser entronizados, integrados. Los mismos delitos electrónicos, darle más cuerpo, el sextorsión, el sexo extorsión, las redes. O sea, hay que contemplar la inclusión, actualizar a la nueva realidad. Claro, así es. O sea, estamos hablando de que de la mano de la justicia se están yendo muchos delincuentes en función de que el código no contempla esas modalidades modernas del crimen, por ejemplo, y se va a veces hasta con penas menores. Claro, penas menores, porque lo que tienen es que asimilarle, o es la salida que le buscan dentro de la denominada llamada imputación objetiva, le buscan algún delito que puedan aparejarle y que sea el que puedan ellos demostrar en consonancia con los tipos penales o con los elementos constitutivos de tal o cual tipo penal. Eso es la salida que se está buscando. O hacer acopio de alguna jurisprudencia, alguna interpretación que se haya dado. Porque el código no lo tiene. El código es insuficiente. Es un código antiguo, es un código viejo, es un código obsoleto, es un código anacrónico que tiene que ser desterrado, tiene que ser sacado de nuestra estructura penal. Estos casos que hablábamos precisamente de lo que está pasando hoy en día, donde tenemos una cantidad enorme de prófugos de la justicia, porque el código contempla una serie de sanciones y le dan medidas de coerción, porque es muy proteccionista el código. Porque ya las medidas de coerción ni siquiera se asimilarían como sanciones, sino que son en el orden precautorio, preventivo, y ya esa parte tiene que ver a la mecánica procedimental que trae consigo el Código Procesal Penal, que es la otra pata de la mesa de la política criminal que debe trabajar en consonancia con el Código Penal. Entonces el Código Procesal Penal es un código modélico, es un código orientado a un sinnúmero de garantías para el imputado sin que necesariamente hayamos crecido en una serie de avances en el orden administrativo y por qué no hasta cultural o de las propias estructuras que tenemos en República Dominicana. Aquí hasta no hace mucho se interrogaba con un palo en la mano. Entonces es un código que te dice que no, que todo tiene que hacerse en consonancia absoluta de un esquema riguroso de legalidad. Está bien que así sea, pero hay muchos temas que todavía le quedan grandes a República Dominicana desde el punto de vista de ese código. Entonces, por eso el código ha sido diabolizado, satanizado, y permite entonces que una medida de coerción que te den de irte para tu casa equivalga a una especie de absolución, porque en Estados Unidos hay miles de expedientes que se han quedado así en Estados Unidos hay un esquema parecido, pero ¿qué pasa? El que se va desde la justicia lo están velando, lo están buscando, y hay hasta cazadores de recompensa, y cuando te agarran
No vale que hayan pasado 20 años. Aquí no, aquí va a operar la prescripción y hay 6, 7 mil personas que no se sabe dónde están. Ni hay un esquema, ni hay un seguimiento por parte de una justicia arrodillada, un ministerio público, sin recursos para dar el seguimiento a todo esto. Y yo creo que hay algo peor que está sucediendo, no sé cómo tú lo puedes interpretar, es el hecho de que los mismos miembros de la Policía Nacional a veces tienen miedo de actuar porque entonces son condenados los miembros de la policía. O sea, son sancionados, por ejemplo, nosotros vimos un caso reciente que ha estado en todas las redes del haitiano que salió con el arma de fuego y los policías tuvieron temor de usar la violencia inicialmente para impedir que este hombre los asesinara. Entonces, cuando la policía a veces se ve compelida a tener que hacer uso de su arma, vamos a decir, con toda la razón del mundo, cuando lo hace entonces hay un cuestionamiento, hay una sanción, lo cancelan, es decir, entonces la ciudadanía está como desprovisto también. Evidentemente que sí, el código nos ha quedado grande. El código no estamos a la altura del código, no tenemos el crecimiento, no tenemos los laboratorios de criminalística para la custodia de la pena, para la custodia de las pruebas, cualquier prueba puede contaminarse y puede resultar con un tecnicismo jurídico inservible de cara a ese elemento, que tiene que servir para la convicción del juez, y no hay duda que ese código pues permite una puerta muy grande para evadir de la justicia y para cobijar y darle mayor cuerpo a la impunidad que ha campeado y que hoy se ve pues como mayor expresión de todos estos temas penales y de esta percepción de inseguridad que ha venido en aumento. Hay que tratar de sortear, hay que crecer a los niveles del código, hay que tecnificar la policía, hay que darle el estudio, hay que darle mayor formación, mayores implementos, mayor capacitación, mayor seguimiento, mayor entrenamiento, tecnificación, porque si no vamos a tener un código que servirá siendo pues caldo de cultivo para el aumento de la delincuencia. Así mismo es, inclusive muchos de los que tienen medidas de coerción delinquen una y otra vez y caen sobre el mismo tema personas que se suponía que deberían estar detenidas o que están en un proceso de investigación para instrumentar el expediente a un juicio de fondo. Resulta que en su libertad siguen cometiendo los mismos hechos y todo queda prácticamente igual, no pasa nada. Al poco tiempo esa misma persona vuelve y consigue otra medida de coerción, es decir, es un asunto... Tiene que haber una gran reflexión por parte de... más que la clase gobernante, el Estado en su conjunto, de diagnosticar, de verificar todo esto, que yo creo que son muchas los ejemplos que tenemos. Yo pienso que sí, la parte de formación, qué sé yo, me diría que hasta el colegio de abogados. No es que no se vaya avanzando, se va avanzando, ahora no en la medida que avanza la delincuencia y que se requieren las respuestas para tú tener pues un esquema que no se te vaya de la mano, de equilibrio, de más tranquilidad, de más seguridad. Dice el embajador, bueno, el tema de la seguridad pública afecta a la inversión, definitivamente que sí. Sí, así es. Esos son de los parámetros, esos son de las cosas que hay que verificar a la hora de tú venir a hacer turismo a un país, cuál es la percepción, cuál es la satisfacción, cuál es la tranquilidad en esa seguridad, paz, seguridad en esa paz que tú requieres, necesitas. Así es. Bueno, Trajano, muchas gracias por venir al programa. Teníamos mucho tiempo que no conversábamos contigo, vamos a esperar poderte tener pues más a menudo aquí. Sé que tienen varios proyectos, que tienen algunas cosas también de discusión en términos jurídicos, entonces vamos a esperarte para hacer un nuevo programa con todos estos temas. Gracias por venir al programa. Señores, ustedes gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.